Continuando con las competencias del Tribunal Constitucional, procede la explicación o la exposición de los datos fundamentales relativos al recurso de amparo. Su conocimiento corresponde a las salas o, en su caso, a las secciones. ¿Cuál es el objeto de este recurso? Conocer de la violación de los derechos de los ciudadanos regulados en los artículos 14 a 29 y 30.2. Tened cuidado a la hora de expresar qué artículos comprenden el recurso de amparo. Nunca se debe indicar artículos 14 a 30, pues el 30.1 es el derecho y deber de defender a España, que no está incluido en el ámbito del recurso de amparo. Pues bien, son las violaciones relativas a estos derechos originadas en disposiciones sin rango de ley, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas u otros entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, incluidos funcionarios o agentes. Los legitimados para plantear el recurso: el defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal y la persona directamente afectada o parte en el proceso. El plazo para plantear el recurso de amparo depende de cuál de los poderes proceda a la violación del mencionado derecho. Si las violaciones proceden de actos o decisiones sin valor de ley de las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, el plazo es de 3 meses desde que, con arreglo a sus normas internas, es decir, a sus reglamentos, sean estos actos firmes. Dos ejemplos para entender cuándo se puede plantear un recurso de amparo respecto de un acto o decisión sin valor de ley de las Cortes Generales. Los tenéis en dos derechos fundamentales. Por un lado, cuando se plantea un texto como iniciativa legislativa popular, se está ejerciendo el derecho a la participación en los asuntos públicos de forma directa del artículo 23 de la Constitución. Contra una inadmisión de una iniciativa popular que cumple los requisitos previstos en la ley orgánica respectiva, procedería recurso de amparo. Igualmente, cuando se plantea una petición de acuerdo con los artículos 29 y 77 de la Constitución ante las Cortes Generales, la inadmisión de una petición genera la posibilidad, ¿vale? Y es un acto de la mesa del Congreso o del Senado sin valor de ley, la posibilidad de plantear un recurso de amparo. En el caso de que las violaciones procedan de disposiciones, actos, omisiones o simple vía de hecho del Poder Ejecutivo considerado ampliamente, es decir, incluyendo la Administración, entes públicos y funcionarios, el plazo es de 20 días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. ¿En qué proceso judicial? Sabéis que respecto de los derechos fundamentales, artículos, incluido el 14, artículos 14 a 29, cabe procedimiento especial preferente y sumario. El preferente y sumario, como explicamos en el tema 2, es un procedimiento judicial ante los tribunales ordinarios caracterizado por su preferencia respecto a la tramitación en otros procedimientos que no afecten a estos derechos, y a la sumariedad porque los plazos se reducen a la mitad. Pues bien, este preferente y sumario tiene que agotarse con carácter previo a la interposición del recurso de amparo. El preferente y sumario que habría que agotar, lógicamente, es el regulado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/98, dado que se trata de actos del Gobierno, Administración o entes públicos. Por lo tanto, ante un acto, disposición, omisión o simple vía de hecho del Ejecutivo o la Administración, se acude a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuyo caso procede el preferente y sumario de la Ley 29/98, y posteriormente, en el plazo de 20 días desde la notificación de esa resolución judicial, se acude en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Puede que os preguntéis qué ocurre con el artículo 30.2. El artículo 30.2, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, carece de preferente y sumario. Pues bien, la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional engloba, a los efectos de plantear un recurso de amparo, todos los derechos, incluyendo el 30.2, en relación con el agotamiento previo de la vía preferente y sumaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a los solos efectos del preferente y sumario relativo a actos, disposiciones, omisiones o simple vía de hecho del Ejecutivo o de la Administración que vulneren derechos fundamentales, artículos 14 a 30.2, se acude al preferente y sumario para poder interponer después recurso de amparo.
De cara al test, lo que debemos tener clarísimo es lo que dice el artículo 53, es decir, ¿la objeción de conciencia tiene preferente y sumario? No, no tiene preferente y sumario ni en la ley de enjuiciamiento civil, ni en la ley de enjuiciamiento criminal, ni en la ley de lo contencioso, no tiene preferente y sumario. Ahora bien, para equiparar la posibilidad de plantear un recurso de amparo con una vía previa que permita el restablecimiento rápido del derecho, antes de plantear ese recurso ante el Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que en ese caso concreto y para este supuesto, el 32, es decir, la objeción de conciencia, sí tenga preferente y sumario. De cara a un test, no os planteéis nada de esto, ya que no lo preguntan. Preguntan las garantías previstas en la Constitución, artículo 53. Ahora bien, de cara a entender, ¿vale?, que uno de los derechos no se va a quedar sin vía preferente previa al recurso de amparo, sí debemos tener en cuenta esta explicación de la disposición transitoria segunda. Por lo tanto, en el tema 2 no modificamos nada, tenemos en cuenta todas las cuestiones que ya vimos. En relación a este tema 3, simplemente hablamos de preferente y sumario previo a la vía de amparo respecto a los derechos 14, 29 y 30.2, este último incluido en relación con la disposición transitoria segunda de la ley orgánica. Si las violaciones proceden del Poder Judicial, el plazo es de 30 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. ¿En qué proceso judicial? En el que se ha producido la violación del derecho. Normalmente el derecho cuya violación se genera por parte del Poder Judicial es el del artículo 24, el de la tutela judicial efectiva. Todos esos derechos previstos en el artículo 24 que tiene el ciudadano en todo proceso judicial son los que normalmente son objeto de recurso de amparo en este sentido. Es necesario que en el propio órgano jurisdiccional donde se haya generado esa violación se haya puesto de manifiesto la misma, para posteriormente y a los 30 días de que recaiga sentencia en ese proceso judicial se pueda acudir a la vía de amparo. Otra de las competencias son los conflictos de competencias. En este sentido, su conocimiento corresponde al Pleno. Su objeto, las disposiciones, resoluciones y actos emanados del Estado o las comunidades autónomas si se trata de conflictos positivos o la omisión de las mismas en caso de conflictos negativos. Si comenzamos por los conflictos positivos, tenemos que tener en cuenta que los legitimados son en todo caso los ejecutivos, el Gobierno central o los ejecutivos autonómicos. En caso de que uno de estos órganos entienda que otro de ellos, ¿vale?, partiendo de que el Estado o una comunidad autónoma pueden entender que otro de ellos asume o dicta actos asumiendo competencias que no les son propias, deberá proceder del siguiente modo. Si es el Estado el que va a plantear el conflicto, tiene dos opciones: efectuar un previo requerimiento a la comunidad autónoma respectiva o plantear directamente el conflicto, cualquiera de las dos opciones en plazo de 2 meses. En cambio, si es la comunidad autónoma la que va a plantear un conflicto positivo, en ese caso está obligada a requerir previamente al ente territorial. Una vez efectuado el previo requerimiento, si en plazo de 1 mes no es atendido o este es rechazado, en nuevo plazo de 1 mes podrá plantearse el conflicto positivo. La sentencia del Tribunal Constitucional declarará a quién corresponde la competencia controvertida y en su caso anulará los actos, disposiciones o resoluciones emanados, ¿vale?, de esos órganos y que han dado lugar a ese conflicto. En el caso de los conflictos negativos, solo hay 2 legitimados. Por un lado, la persona física o jurídica afectada, ¿vale?, previo cumplimiento de los requisitos, o el Gobierno central. En el caso de la persona física o jurídica afectada, cuando cualquier persona se dirija a un órgano, por ejemplo del Estado, solicitando el cumplimiento de una competencia, el Estado puede declararse incompetente indicando que el órgano competente es un órgano autonómico. En ese caso, el interesado deberá agotar la vía administrativa mediante recurso ante el Ministerio que se declare incompetente. Cuando ese ministerio dicte resolución que ponga fin a la vía administrativa indicando expresamente que el órgano competente es uno en concreto de la comunidad autónoma, esa persona se dirigirá directamente a ese órgano de la comunidad autónoma, que en caso de declararse incompetente también
facilitará o permitirá al interesado plantear el conflicto negativo ante el Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre si primero se acude a una comunidad autónoma y después al Estado. En cualquier caso, planteado el conflicto, el Tribunal Constitucional declarará en la sentencia quién debe ejercitar esa competencia y respecto a al segundo legitimado, que es el Gobierno central, debemos tener en cuenta que hay un apartado final en la Ley Orgánica dentro de estos conflictos negativos que faculta a este Gobierno central a que, una vez requerida una comunidad autónoma para que ejercite una competencia que le es propia y ante la negativa o el rechazo del requerimiento o la ausencia de atención al mismo, el Gobierno podrá plantear conflicto negativo de competencias. Tened en cuenta que esta posibilidad no la tienen las comunidades autónomas respecto al Gobierno central o respecto a otra comunidad autónoma. Es una competencia exclusiva del Estado. Dentro de los conflictos constitucionales hay un segundo tipo, que son los conflictos de atribuciones, o conocidos también como entre órganos constitucionales del Estado. Para entender qué órganos son, debemos tener en cuenta que son expresamente los 4 órganos que dan base a los 3 poderes del Estado. Por lo tanto, son aquellos que oponen al Gobierno, al Congreso, al Senado o al Consejo General del Poder Judicial, o cualquiera de ellos entre sí. El conocimiento corresponde también al Pleno. Es obligatorio en este caso que el órgano de los mencionados que considere que otro de ellos ejercita atribuciones que le son propias, le requiera, en el plazo de un mes que se haya tenido para acatar el requerimiento sin que hubiese sido atendido, y generando un nuevo plazo de un mes podrá plantearse el conflicto. En este caso, del mismo modo, el Tribunal Constitucional declarará a quién corresponde la atribución controvertida y anulará en su caso los actos dictados a su amparo. Tened en cuenta, de cara al buen uso del lenguaje jurídico, que cuando hablamos de los conflictos entre Estado y comunidades autónomas hablamos de conflictos de competencias, mientras que si hablamos de conflictos entre los órganos constitucionales hablamos de conflictos de atribuciones. Por último, el tercer tipo de conflictos constitucionales son los conflictos en defensa de la autonomía local. No estaban inicialmente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino que en una modificación 20 años después, a través de la Ley Orgánica 7/99, se introdujeron. ¿Como consecuencia de qué? De la ampliación del ámbito de autonomía y de las competencias de estos entes locales. El conocimiento, al igual que en los demás conflictos constitucionales, corresponde al Pleno. El objeto, las normas del Estado con rango de ley y las disposiciones con rango de ley de las comunidades autónomas que lesionen la autonomía constitucionalmente garantizada. Sabéis que la autonomía de los entes locales se garantiza en los artículos 137, 140 y 141. El artículo 137 garantiza la autonomía de forma general, mientras que los artículos 140 y 141 garantizan la autonomía del municipio y la provincia respectivamente. Si os fijáis, en este caso el objeto siempre serán normas con rango de ley, bien estatales, bien autonómicas. Los legitimados, el municipio o provincia destinatario único de la ley, un número de municipios que cumplan 2 requisitos, por un lado que supongan 1/7 de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la ley y que a la vez representan al menos 1/6 de la población. En el caso de las provincias, los 2 requisitos tienen que ser que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación y que representen como mínimo la mitad de la población. Los requisitos previos al planteamiento del conflicto por alguno de estos legitimados son acuerdo del órgano local plenario por mayoría absoluta. El órgano corporativo será una diputación si hablamos de una provincia, será un ayuntamiento, ¿vale?, si hablamos de un municipio. Y el dictamen del Consejo de Estado, que es preceptivo y no vinculante. Puede ser también del órgano consultivo equivalente en la comunidad autónoma si lo hubiera. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, dado que tiene consejo consultivo, el dictamen se solicitaría a este órgano. El plazo para plantear el conflicto en defensa de la autonomía local es de un mes desde la recepción del mencionado dictamen del órgano consultivo respectivo. La sentencia en un conflicto en defensa de la autonomía local únicamente puede declarar vulnerada la autonomía local constitucionalmente garantizada, pero nunca puede declarar inconstitucional una ley. De ahí que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional indique que ante una sentencia en un conflicto en defensa de la autonomía local en el que el tribunal declare una lesión de la misma, y dado que esa lesión por una norma con rango de ley supondría la inconstitucionalidad de esa norma, el propio Tribunal Constitucional
dictada esa sentencia, podrá autoplantearse la autocuestión de inconstitucionalidad, que se tramitará como la cuestión de inconstitucionalidad que ya expusimos. Es decir, dado que no hay más procedimientos para declarar la inconstitucionalidad de una norma que el recurso y la cuestión, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ya que se ha instado por alguno de estos legitimados que hemos señalado, un procedimiento en el que se declare la autonomía local constitucionalmente vulnerada, esa ley que lo haya vulnerado es patente en relación con una sentencia y eso faculta para que el propio Tribunal Constitucional se autoplantee la cuestión de inconstitucionalidad. Y nos quedan las impugnaciones relativas al artículo 161.2 de la Constitución española. En este sentido, debemos valorar de forma general este precepto y tener en cuenta una serie de datos muy importantes. El artículo 161.2 de la Constitución expone: el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Hasta aquí a tener en cuenta dos datos fundamentales. Solo el Gobierno central, luego este artículo solo faculta al Gobierno estatal, podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones. El artículo 161.2 no expone si estas disposiciones tienen que ser con o sin rango de ley, simplemente las llama disposiciones. Pues bien, la impugnación por parte del Estado, alegando este precepto 161.2, producirá la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal en su caso deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. ¿Eso qué quiere decir? La impugnación por parte del Estado, a través del Ejecutivo, de alguna de las disposiciones o resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas, amparándose en este precepto 161.2, genera la automática suspensión de la disposición o resolución recurrida, de forma que la misma pierde su vigencia. ¿Qué ocurre? Que dado que esta sería una vía del Estado para paralizar todo lo que emana de las comunidades autónomas, se pone un límite temporal a esa paralización o a esa suspensión, de forma que se obliga al tribunal a ratificar o levantar la misma en plazo no superior a 5 meses. Este pronunciamiento se lleva a cabo mediante auto, es decir, no es necesario que el tribunal haya conocido ya del asunto ni haya dictado sentencia, simplemente se le pide que en plazo no superior a 5 meses y mediante auto se pronuncie acerca de si la suspensión debe mantenerse o debe levantarse. Por lógica y dado este razonamiento podemos afirmar que si transcurren 5 meses sin que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional acerca de la mencionada suspensión, la misma quedará levantada. El conocimiento corresponde al Pleno. El único legitimado es el Gobierno central y el objeto, como se ha indicado, disposiciones con o sin rango de ley de las comunidades autónomas y las pertinentes resoluciones. Pues bien, si echamos la vista atrás respecto de todas las competencias que hemos ido exponiendo a lo largo de esta clase virtual, tenemos que encontrar aquellas en las que el Estado, a través del Ejecutivo, esté impugnando disposiciones o resoluciones emanadas de las comunidades autónomas. En este sentido, nos encontramos, en primer lugar, con el recurso de inconstitucionalidad, donde sabéis que el presidente del Gobierno podrá impugnar normas con rango de ley de las comunidades autónomas. De hecho, podrá ampliarse el plazo a 9 meses en caso de que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación, se adopte un acuerdo para intentar solucionar y evitar la interposición del recurso. Por lo tanto, como el presidente del Gobierno puede plantear un recurso de inconstitucionalidad respecto de normas con rango de ley de las comunidades autónomas, si en ese recurso de inconstitucionalidad y en su planteamiento el presidente del Gobierno alega el artículo 161.2, esa mera mención de este precepto supondrá la automática suspensión de la ley impugnada por el recurso de inconstitucionalidad. El recurso se tramita por los mismos trámites normales y ordinarios. Simplemente, al alegarse este precepto, se produce la suspensión de la vigencia de la norma.
La segunda competencia de las que hemos visto, en la que el Ejecutivo puede impugnar disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas, son los conflictos positivos de competencias. En esos conflictos positivos, del mismo modo, si el Ejecutivo impugna una disposición o resolución de una comunidad autónoma y alega el artículo 161.2 de la Constitución, automáticamente quedará suspendida la disposición o resolución que haya sido recurrida en un conflicto positivo. Dado que a través de estas dos competencias no quedan solventados todos los supuestos de disposiciones emanadas de las comunidades autónomas que pueden ser impugnadas por el Estado, el título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional añade una opción más a este artículo 161.2, de forma que cuando se trata de disposiciones y resoluciones sin rango de ley de las comunidades autónomas que no generen un conflicto positivo de competencias, ¿vale?, se plantearán conforme dispone este título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es decir, si son leyes de las comunidades autónomas, recurso de inconstitucionalidad mencionando el artículo 161.2. Si son normas sin rango de ley de las comunidades autónomas que generen conflicto de competencias, se tramitarán como conflicto positivo mencionando este artículo 161.2. Y si se trata de disposiciones sin rango de ley o resoluciones que no estén en este supuesto, se tramitarán conforme a este título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que otorga al Gobierno central un plazo de 2 meses para generar esa impugnación derivada del artículo 161.2 y que conllevará, por lo tanto, la automática suspensión de la que hemos hablado. Si cualquiera de estos supuestos que hemos visto anteriormente os genera cualquier duda, debéis plantearla. El tema del Tribunal Constitucional es muy complejo, hay que saber muy bien diferenciar cuándo una competencia es respecto de una norma con rango de ley, sin rango de ley, estos supuestos del artículo 161.2, sobre todo entender las competencias para poder plantear de forma genérica el objeto, los legitimados, el plazo. Por lo tanto, cualquier duda que tengáis respecto de esta clase virtual os ruego la planteéis en el foro para dejarlo solventado. Muchas gracias, un cordial saludo.